Muy buenas tardes con todo nuestro público que nos sigue en esta transmisión de fin de semana en los Viernes Astronómicos. Mi nombre es Julio César y hoy tengo el grado de presentar un nuevo escenario que tenemos en este Viernes Astronómicos llamado Astronoticias. Vamos a dar la bienvenida a Micaela. ¿Cómo estás, Micaela? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ahora pasaremos a las primeras astronoticias del año. El escenario es todo tuyo, Micaela. Gracias. Bueno, hoy veremos las primeras astronoticias del año, como dije. Empezamos con el Hubble revela nueva información sobre el misterio de la tasa de expansión del universo. Desde su lanzamiento en los 90, el telescopio Hubble ha calibrado distancias de más de 40 objetos astronómicos en el espacio y tiempo, los cuales ayudan a medir con precisión la tasa de expansión del universo. Cabe resaltar que el estudio de la expansión del universo se inició en la década de los años 20, con las mediciones realizadas tanto por Hubble como por Lemaitre. Esto también llevó al descubrimiento de la energía oscura en el 98. Los datos del telescopio abarcan una variedad de objetos cósmicos que sirven como marcadores de distancia. Al día de hoy, el ganador del Nobel, Adam Riess, lidera la actual investigación sobre la expansión del universo, llamada por sus siglas SHUS, SH0ES, y se ha descubierto que existe una discrepancia entre la tasa de expansión medida en el universo local, con el telescopio Hubble, en comparación a la tasa de expansión medida en el universo primitivo. Esto se da gracias a la comparación de los datos del Hubble con otro proyecto que es la misión Planck, y por ende se predice que la expansión del universo es realmente más lenta de lo que capta el telescopio Hubble. La segunda noticia del día que tenemos es sobre Starlink y el dilema que estos satélites tienen con la astronomía. Primero que nada, empezamos diciendo que hace 2 días se oficializaron las operaciones de Starlink en Perú. Esto iniciará entre junio y septiembre. Y las empresas dueñas de estas megaconstelaciones de satélites dejaron de poner en práctica la única medida que tenían para no afectar tanto las observaciones astronómicas, que era colocar protectores negros en la base de estos satélites. Ahora, para hablar de esto, primero tenemos que saber cómo afecta a la astronomía estos satélites, estas megaconstelaciones de satélites. Bueno, como podemos ver en la imagen más grande, hay líneas en la imagen, y esto lo dejan los satélites, líneas o rastros brillantes al pasar, ya que reflejan la luz del sol que les cae, a pesar de que estén en el hemisferio que está de noche. De todas maneras les cae la luz y de todas maneras la reflejan. Es como si dejáramos una fotografía de larga exposición, mirando hacia un lugar oscuro, y pasáramos con una linterna al frente de esto. Cuando sale nuestro resultado, a pesar de que haya estado mucho rato tomando algo oscuro, va a quedar una línea ahí. La Unión Astronómica Internacional creó un sitio web para predecir el paso de estos satélites y poder ayudar a los astrónomos y a los observatorios, a los telescopios, disculpen. Otras asociaciones más pequeñas de astrónomos o universidades están tomando también medidas, pero las empresas dueñas de estas megaconstelaciones no toman medidas para atenuar estos perjuicios que llevan a la astronomía observacional. Y tomando en cuenta que en los siguientes años se lanzarán a órbita miles de satélites extra, muchos astrónomos están diciendo que la situación será insostenible. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en el segmento de las astronoticias. Muchas gracias. Muchas gracias, Micaela, por la astronoticia de la semana. Gracias. A continuación voy a tener que presentar a Vladimir Ávila, quien es investigador y profesor del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, Vladimir. Un gusto poder tenerte aquí en este Viernes Astronómicos y decirte que el escenario es todo tuyo para tu charla de hoy. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a
ustedes, a todos los que están siguiendo esta transmisión. Creo que es muy bonito constatar el interés de la gente por la astronomía, por los avances que tenemos. Y bueno, el día de hoy voy a compartir mi pantalla. Les voy a platicar un poquito sobre algunos de los avances que tenemos en la astronomía, en la cosmología y en general en la ciencia. Y eso voy a tratar de mostrar que está llevándonos a lo que es una nueva cosmovisión, una cosmovisión diferente posiblemente a todas las que hemos desarrollado en la civilización humana anteriormente. No sé si están viendo ahorita mi pantalla. Nada más comprobar que esté todo bien. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, se puede ver la Perfecto. pantalla. Muy bien. Entonces, bueno, antes de nada, entonces déjenme definirles qué es una cosmovisión. Básicamente, desde un punto de vista muy general, podemos decir que es toda una concepción integral que hacemos de la realidad y que está compuesta por percepciones, opiniones, ideas figurativas y sobre todo creencias sobre el mundo y su funcionamiento, incluyendo obviamente al ser humano como parte de ese mundo, de esa realidad. Las cosmovisiones en general definen nociones comunes y posturas muy generales que al final de cuentas se aplican a todos los campos del quehacer humano, a la política, a la economía, a la religión, filosofía, aspectos morales, es decir, están metidos en todo el quehacer de las sociedades. Y una cosmovisión generalmente le da a la actividad humana un carácter organizado, significativo y con propósito. Es decir, las cosmovisiones tratan de dar significado a la vida, a la naturaleza, al universo y de explicar, de hecho, cómo surge todo, cómo funciona todo el mundo. En ese sentido, pues proveen un marco interpretativo del cual finalmente se elaboran doctrinas intelectuales y éticas, que son las que accionan en nuestra vida cotidiana. En realidad las cosmovisiones, como ustedes imaginarán, son bastante complejas, a veces nos pueden parecer primitivas, pero al final de cuentas son esas construcciones que hacemos las civilizaciones humanas. Y el problema es que las cosmovisiones, una vez que se establecen, pues son muy resistentes al cambio. E incluso pueden a la larga llegar a integrar elementos que son divergentes, e incluso contradictorios, hablan de moral, hablan de un bienestar, pero al mismo tiempo introducen jerarquías, introducen incluso cuestiones que son muy injustas. Y bueno, un caso extremo de cosmovisiones extremas en ese sentido, pues son los fundamentalismos, ¿no? Que como bien saben ustedes, no llevan a nada bueno. Históricamente se distinguen tres tipos de cosmovisiones, ¿no? Es fácil de entender. Las primeras en surgir obviamente han sido las mitológicas, simplemente son conjuntos de ideas de las sociedades primitivas, aunque incluso hasta el día de hoy muchas de ellas las profesan, que están basadas en la imaginación básicamente emocional asociativa que tenemos del mundo y en creencias. Entonces, el mito, que es la esencia de estas cosmovisiones, en realidad tiene una función interesante, que es la de conectar espiritualmente y culturalmente a la sociedad y además en diferentes generaciones. Por eso los mitos se vuelven parte del acervo cultural de una dada sociedad o civilización. Luego están las cosmovisiones ya religiosas, que están basadas más que todo en la creencia, obviamente, en la fe de fuerzas sobrenaturales, al final de cuentas. Se caracterizan por un dogmatismo bastante rígido, un sistema de mandamientos morales, que son generalmente de carácter jerárquico. Y bueno, las cosmovisiones mitológicas, religiosas, vinculan en el símbolo espiritual a sus seguidores. De hecho, la etimología de la palabra religión es eso, es vincular. Es algo muy interesante que ha permitido a las sociedades evolucionar porque ha permitido crear un vínculo en un dado colectivo y en base a eso, pues, organizarse, ¿no? Y las cosmovisiones más de tipo filosófico que han surgido después o se han desarrollado en base primero a las mitológicas, religiosas y luego han evolucionado, pues básicamente ya elaboran un sistema teórico del mundo que está basado en lo racional, en la ley, en la lógica, en la capacidad de poder demostrar.
En ese sentido, las cosmovisiones pues van desde las que son basadas básicamente en la emoción, en el sentimiento, hasta las que ya están basadas en algo más razonable, en la razón, en la lógica. Y bueno, esto ha dado lugares a diferentes formas de concebir el mundo. Eh, Típicamente las cosmologías mitológicas, como las de nuestras civilizaciones precolombinas, por ejemplo, han sido muy animistas, es decir, considerando que la naturaleza es todo un continuo, todo está interrelacionado y todo tiene un espíritu, todo tiene un alma, las montañas, los ríos, los árboles, todo tiene espíritu, vida en cierta manera, y entonces eso también ha dado lugar a que haya un respeto, en cierta forma, a la naturaleza. Y además son concepciones antropomorfistas, en el sentido de que siempre el ser humano se proyecta en la naturaleza y le pone características típicas del ser humano en todo lo que ve la naturaleza, en el cielo, etcétera, ¿no? También otras formas de cosmovisiones son las de concebir más bien el mundo, son el moralismo, o sea, introducen morales, introducen éticas, y bueno, una organización social, como les decía en el caso, por ejemplo, de las cosmovisiones religiosas. Y finalmente, pues la forma de concebir el mundo, digamos, más reciente es la que está basada en la sistematización del conocimiento, un poco como las cosmovisiones filosóficas. Entonces, a este punto nos preguntamos, pues, ¿se podrá hablar de una cosmovisión científica? ¿No es esto un oxímoron, es decir, una palabra que se contradice a sí mismo? ¿Por qué? Porque las cosmovisiones, como les decía, han sido generalmente absolutistas y cargadas de un subjetivismo temporal y geográfico, ¿no? Cada civilización, cada cultura ha desarrollado de acuerdo a su naturaleza, a su entorno y a su época. Entonces, como que ese absolutismo no le va a la ciencia, ¿no? Y por otro lado, sabemos que la ciencia está basada justamente en el objetivismo y la universalidad. Entonces, no hay verdades absolutas ni impositivas. La ciencia, como es de esperarse, mm, es una constante actualización de conocimientos, de ideas y de conceptos. Las ideas anteriores que se pregonan en la ciencia luego se convierten en casos especiales de nuevas teorías, como bien sabemos. Entonces, la pregunta es, ¿aún así se puede desarrollar una cosmovisión basada en la ciencia? ¿Podemos pretender a que la ciencia, el conocimiento científico, nos lleve a una cosmovisión como la han tenido y la tienen diferentes culturas y civilizaciones? Pues mi respuesta es que sí, yo creo que sí. Y es una cosmovisión que está emergiendo y que está basada en el conjunto de hechos probados, científicos, y relaciones de causa y efecto bien establecidas. Está basada también, obviamente, en la sistematización del conocimiento, no creencias, sino conocimiento fáctico, de todas las ciencias. O sea, aquí ya tiene que haber una integración, no solamente de una ciencia, sino de todas las ciencias. Y pues todo esto nos conduce a conclusiones y predicciones objetivas sobre las propiedades de nuestro mundo. Entonces, en sentido, la cosmovisión científica creo que es algo muy nuevo en la historia de la humanidad. Por primera vez podemos hablar de algo que pueda ser objetivo, fáctico, demostrable, universal, y en ese sentido, pues la cosmovisión que está emergiendo es muy diferente a las previas, en mi opinión. Y bueno, esta cosmovisión nos libera del absolutismo y del dogma. Como sabemos, estos por excelencia han sido instrumentos de opresión e injusticia. Nada más para mencionar, sin ánimo de crítica, simplemente sabemos que las cosmovisiones, por ejemplo, precolombinas, ya sean las mesoamericanas, ya sean las andinas, eran cosmovisiones que en efecto integraban a la sociedad, le daban un sentido, buscaban mucho la interrelación con la naturaleza, el respeto a la naturaleza, pero basadas en creencias de creación del mundo por parte de dioses, a los cuales había que someterse, y había incluso que hacerles sacrificios, ¿no? Y los sacrificios humanos eran cosa muy común, especialmente en las cosmovisiones mesoamericanas. No era malo para ellos, de hecho el sacrificio era parte de esa conexión con la naturaleza, era parte de estar conectados con los dioses, y cosas tan crueles para el día de hoy a nosotros eran normales dentro de sus cosmovisiones. Por ejemplo, sacrificar niños.
Se ha descubierto aquí en el Templo Mayor, en la Ciudad de México, también en Perú, recientemente, el año pasado, leí, se descubrieron que sí se hacían sacrificios de niños que eran ofrecidos al dios de la lluvia para que haya lluvia en el año y las cosechas, entonces, la siembra y la cosecha sean buenas. Y, por ejemplo, sacrificaban a los niños y la idea era que si lloraban mucho, entonces tenían que ser lo más cruel posible el sacrificio para que lloren mucho los niños. Eso era augurio de que iba a haber lluvia abundante ese año y por ende iba a ser buena la cosecha. Y eso era normal porque era parte de la creencia, o sea, de la cosmovisión que tenían, ¿no? Al día de hoy nos parece muy cruel, como seguramente en un futuro parecerán cosas absurdas como las que pensamos ahora a las civilizaciones del futuro. En fin, para ya entrar en tema concretamente de esta cosmovisión científica que yo creo está emergiendo, básicamente voy a hacer una rápida revisión, espero me dé el tiempo, de los conocimientos científicos que tenemos sobre los orígenes. De hecho, las cosmovisiones, lo primero que se plantean es entender el origen del universo, de la naturaleza, de nosotros, y en ese sentido, pues al día de hoy tenemos un cuadro bastante elaborado, nunca terminado, la ciencia nunca tiene una verdad absoluta, pero un cuadro bastante elaborado de la historia del universo desde el Big Bang hasta la vida con conciencia. Entonces, veamos rápidamente ahora a lo que más me dedico yo, que son todos los aspectos de la cosmología y la astrofísica. Primero, el origen y la evolución del universo como un todo. Eh, Cuando hablamos del universo, la gravedad es aquella que rige en lo que concierne a las escalas astronómicas, al macromundo. Entonces tenemos que tener una teoría bien certera de lo que es la gravedad. Y como saben ustedes, esa teoría nos la da la relatividad general de Einstein, y el mismo Einstein fue el primero en aplicar esa su teoría de la gravedad a un sistema físico llamado universo. Vaya atrevimiento. En esa época todavía el universo era un concepto de la filosofía, de la religión, ¿cómo ponerlo como un concepto científico? Pues Einstein lo hizo, aplicó su teoría general de la relatividad general al universo, y él pronto entendió de que el universo no es estacionario, que está en proceso constante de cambio, y como en esa época las observaciones mostraban que el cielo más o menos era inmutable, no había movimientos así, los astrónomos no veían movimientos a gran escala, Einstein, para hacer que su universo con relatividad general sea estacionario, introdujo su famosa constante cosmológica, un término matemático que, según esto, equilibra a la gravedad y hace que el universo entonces no cambie con el tiempo. Y bueno, ahí surgieron los modelos, luego el matemático ruso Alexei Friedman resolvió las ecuaciones de campo de Einstein para el universo sin introducir la constante cosmológica, liberándose de eso. Y bueno, saben ustedes los casos, ¿no? Los casos famosos de cuáles pueden ser o cómo puede ser nuestro universo, ¿no? El universo, cuando tiene una geometría del espacio-tiempo cerrada, es decir, eso implica que hay mucha materia y energía, ese tipo de universos van a recolapsar, es decir, se expanden hasta un cierto momento y luego la gravedad hace que se colapsen. Es una especie de universo cíclico, podría ser. Los universos críticos, donde la geometría es euclidiana, la geometría que estudiamos en la escuela, y crítico en el sentido de que tienen justo la cantidad de materia y energía como para estar en expansión constante, pero cada vez más lento. Y solo con el tiempo tendiendo a infinito, esa velocidad de expansión tiende a cero. Y luego los universos abiertos, donde es poca materia y energía relativamente, con geometría abierta, hiperboloide, de tal manera que estos universos se expanden también por siempre y su velocidad de expansión nunca va a llegar a ser cero, va a llegar a ser a un valor constante, entonces nunca dejan de expandirse. Bueno, el que el universo está en expansión ya lo sabíamos desde los años 20, del finales del 20 del siglo pasado, gracias a los descubrimientos del astrónomo norteamericano Edwin Hubble, que descubrió la naturaleza de las galaxias, que son como las islas del universo, son las unidades estructurales que tenemos en el universo a gran escala, y él y el sacerdote Georges Lemaitre, el padre de la teoría así mal llamada de la gran explosión, pero el padre al final de cuentas del modelo que tenemos en cierta forma del universo al día de hoy, ambos a finales de los 20 observando o recopilando los datos de cómo
se mueven las galaxias que había descubierto Hubble, se dieron cuenta que todas se están alejando unas con relación a otras. Es decir, es como si fueran pasas de uva en un pan de Navidad que le ponen mucha levadura y se expande, y ustedes van a ver que cada pasa ve que las siguientes se están alejando, y mientras más lejos está una dada pasa, con más velocidad se está expandiendo. Y eso lo ve cualquier pasa, nos podemos parar en cualquier punto y ve exactamente lo mismo. Lo que descubrieron es la famosa ley de Hubble-Lemaitre, que en realidad lo que pasa es toda la masa, no es que las galaxias se estén moviendo, que haya una que sea el centro y todas se alejan de ellas, no, lo que pasa es que es el espacio entero, en este caso la masa, la que está inflándose, la que se está expandiendo. Y eso va a dar justamente origen, piénsenlo un poquito si quieren luego, a la famosa ley de Hubble, que si se paran ustedes en un dado punto, en una dada galaxia, van a ver que todas las galaxias alrededor de ustedes se van alejando, y con una ley que mientras más lejos está, más rápida es su velocidad de alejamiento. Y eso implica que es homogéneo el universo, que en cualquier punto ustedes van a ver esa ley, y implica que vivimos en un universo que no es estacionario. Y eso pues Einstein lo entendió, por eso dijo luego que el peor error de su vida fue el haber introducido esa constante cosmológica. No obstante, ahora vamos a ver cómo es el universo actual. Es decir, estos modelos cosmológicos tienen una serie de parámetros que observacionalmente podemos restringirlos, podemos constreñirlos, y eso es la cosmología observacional, que ha tenido un boom bestial en los últimos 20 años, 20, 25 años, y al día de hoy ya podemos con mucha precisión más o menos determinar en qué tipo de universo vivimos. Y resulta que no es ninguno de estos tres, de hecho es más bien la composición de estos. Es un universo donde viejo, bastante viejo, que empezó hace mucho atrás, 13.800 millones de años atrás, más o menos, que se estaba expandiendo como el modelo este crítico, es decir, se iba frenando su expansión. Pero desde hace más o menos un poco más de la mitad de su vida, desde hace unos más o menos 6.000, 7.000 millones de años atrás, su expansión dejó de frenarse y empezó a acelerarse. Entonces, eso significa que en ese universo tiene que haber algo más que materia, porque la materia produce siempre frenado, es atractiva, es gravitacionalmente, por la gravedad que produce, la gravedad es atractiva y eso frena. El hecho de que no se esté frenando implica que hay entonces algo más que materia. Y ese algo más, pues le pusieron el nombre de energía oscura. Aquí pictóricamente lo pintamos como una especie de resorte, ¿no? Mientras que la materia tiende a atraer, a frenar la expansión, esta energía oscura tiende es repulsiva, es un medio que repele, que ha empezado a dominar, pues desde que el universo tenía un poco más de la mitad de su vida, ¿no? Antes de eso no pintaba esta energía oscura, era muy baja su densidad, y esta energía oscura tiene justamente las propiedades, bueno, antes que nada decirles, haciendo eco a la noticia que mencionó Micaela, los que descubrieron que el universo está en expansión acelerada son astrónomos, grupos de astrónomos liderados por Perlmutter, Schmidt y Adam Riess. Adam Riess es ahorita el que trabaja activamente en entender cómo se comporta la expansión del universo en el universo local al día de hoy. Y bueno, estas mediciones muestran que al día de hoy 70% de lo que hay en el universo está contenida en esta componente misteriosa llamada energía oscura, que es la que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido, no se frene, sino se acelere en su expansión. Y bueno, así llegamos a esta bastante extraña composición de nuestro universo actual, donde solo 4.7, 5%, digamos, de lo que existe o de la cantidad de materia por unidad de volumen cósmico que hay, está contenida en lo que llamaremos la materia ordinaria, es decir, la materia que forma las partículas elementales que conocemos del modelo estándar, quarks y leptones, luego ya las partículas más complejas, los bariones, los hadrones, las que forman los átomos, forman los planetas, a nosotros, las estrellas, las galaxias, todo eso es nada más las que forman los elementos químicos de la tabla periódica, solo es el 5% de lo que hay en el universo actual. Resulta que el otro 25%, es decir, 5 o 6 veces más que la materia ordinaria, está en forma también de materia, que es capaz de producir gravedad, pero es materia que no interactúa con el campo electromagnético. Por ende, no puede formar átomos, no puede formar todo lo que hace la materia ordinaria. Es simplemente materia cuya única interacción posiblemente es la gravitacional.
Y esa materia es de hecho la que le esculpe la estructura a gran escala al universo, como vamos a ver. Y en este pie, el 70% más o menos restante, pues corresponde a esa componente llamada energía oscura, que al revés de la materia, ya sea oscura u ordinaria, no atrae, sino repele. Y esa, pues, obviamente, justamente tiene las propiedades de la constante cosmológica de Einstein. Estaría riendo ahorita él. Aunque él introdujo esa constante cosmológica con otros propósitos, resulta que tiene justo las propiedades en la ecuación, en sus ecuaciones de campo que describen la dinámica del universo, que corresponden a esta famosa energía oscura, a este medio repulsivo. Y bueno, así vivimos al día de hoy. Hemos llegado con semejante avance teórico observacional a determinar cómo está hecho nuestro universo, pero con la sorpresita de que más del 95% está en componentes que no nos esperábamos, la materia oscura y la energía oscura, y cuya descubrir su naturaleza pues, es uno de los grandes retos que existe al día de hoy en la física, en la cosmología, en la ciencia en general. Bueno, si al día de hoy vivimos en un universo en expansión y ponemos la película al revés, entonces vamos a ver que en el pasado todo era mucho más comprimido, todo estaba mucho más pegado, había mucho más densidad, mucha más energía, todo estaba más caliente. Y eso es lo que dio origen a la teoría del Big Bang, así llamada del Big Bang, que es un nombre mal dado, porque en realidad en esta teoría nunca se habla de una explosión, se habla de un proceso constante de expansión del espacio, lo cual hace que las propiedades de la materia y la energía cambien con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque cuando todo está mucho más apachurrado, mucho más comprimido, las propiedades de la materia cambian radicalmente. Y de hecho, en esta teoría del Big Bang, elaborada por el sacerdote Lemaitre, por muchos otros cosmólogos de los años 30, 40, dice que hubo una fase temprana del universo en la que el universo era muy caliente, donde el universo ni siquiera existían los átomos, donde la radiación estaba a temperaturas de cientos, miles, millones de grados, y esa radiación estaba totalmente acoplada con la materia, con el plasma de iones positivos, iones negativos. Y ese universo caliente termina más o menos a los 380.000 años, produciendo lo que se llama la radiación cósmica de fondo, que es el fósil que nos viene del universo temprano, del universo del Big Bang, y que al día de hoy podemos estudiar. Y bueno, según esta teoría del Big Bang, pues después de esta fase del universo caliente, ya se forman los átomos, el universo sigue expandiéndose, y bueno, luego ya vendrá el proceso de formación en base al gas de hidrógeno y helio, que son los únicos elementos que se crearon en esta época del Big Bang, del universo caliente. Se van formando ya, de ese gas se forman las galaxias, de hecho, para eso es importantísima la materia oscura, como vamos a ver ahorita, y dentro de las galaxias pues se forman las estrellas, evolucionan y se da todo el drama cósmico a llegar al día de hoy en un universo en expansión, ya muy frío, con galaxias hechas y derechas, donde se da una enorme cantidad de procesos evolutivos, que muchos de ellos culminan pues con la formación de civilizaciones. Bueno, vamos un poquito hacia atrás, en los primeros minutos, segundos o cientos de miles de años del universo, según la teoría de la gran explosión. Como les decía, pues en el pasado todo era mucho más denso, mucho más caliente, mucho más energético, y hubo épocas donde la materia y la radiación estaban todo el tiempo interactuando, y de hecho la radiación caliente no dejaba que se formen los átomos. Un poco antes de 380.000 años de vida del universo, había el plasma de iones positivos, que eran básicamente núcleos, protones y núcleos de helio, aquí simbolizados como más. Había electrones, como los esferitas con signo menos, y todo el tiempo la radiación estaba interactuando con los electrones, o sea, los golpeaba, los chocaba a los electrones, como era muy energética, y los dispersaba, y no dejaban que los electrones sean capturados por los núcleos de hidrógeno y helio. Era un plasma caliente en esa época, como ven en esta figura en la parte izquierda. Pero ya con la expansión, el universo llega, la temperatura se enfría a 4.000 grados más o menos, en promedio, y en ese momento ya la energía de la radiación no le alcanza para dispersarse con los electrones, para interactuar con los electrones y eventualmente con los protones. Y entonces la radiación, desde ese momento, mostrada aquí como los puntitos amarillos, simplemente sigue volando y sin interactuar, y permite que se formen los primeros átomos de hidrógeno y de helio. Es
decir, ya 380.000 años después de eso, ya tenemos hidrógeno y helio y radiación volando, enfriándose con la expansión del universo. Esta es una de las predicciones que se hizo con papel y lápiz por parte de varios cosmólogos en los años 40, y en el 65, este par de radioastrónomos, Penzias y Wilson, descubrieron casualmente con su radioantena, que estaba hecha para otros propósitos, esa radiación que baña el cielo de manera uniforme, y de esa manera demostraron que esta teoría, que parecía al principio una cosmovisión de estas muy jaladas, en realidad es una teoría científica que nos muestra realmente que es verdadera, ¿no? La teoría del universo caliente o de la gran explosión, mal llamada de la gran explosión. Y al día de hoy esa radiación cósmica de fondo es muy fría, baña uniformemente el universo, y en los años 90, ya con satélites en el espacio, se llegó a estudiar con lujo de detalle cómo está distribuida esa radiación en el cielo, y se descubrió que, afortunadamente así fue, que hay fluctuaciones muy, muy tenues, es decir, al día de hoy es una radiación más o menos de menos 2.7 grados Kelvin, casi el cero absoluto, pero hay regiones que son un poquito más calientes o un poquitito más frías. Aquí les muestro el mapa del cielo de la radiación cósmica de fondo. De hecho, este descubrimiento de las fluctuaciones lo hizo el grupo del satélite COBE, y el que descubrió, el que lideró, digamos, la parte de las fluctuaciones, George Smoot, fue premio Nobel 2006, un buen amigo nuestro acá en México, que siempre nos visita. Y al día de hoy, por ejemplo, con el satélite Planck, que es mucho más completo que el original COBE, tenemos este mapa del cielo donde vemos que hay fluctuaciones, que en esa época temprana del universo ya había inhomogeneidades, ya había muy tenues, muy, muy tenues, era muy uniforme el universo, pero ya había regiones un poco más calientes o más frías, que significaba que eran regiones un poco más densas o menos densas, ¿no? Y estas son realmente las semillas de la formación de las estructuras que vemos al día de hoy en el universo. Son las semillas de las galaxias, de los cúmulos de galaxias, de toda la estructura compleja del universo. Y de hecho aquí está impreso el código genético del universo. Estudiando esta radiación cósmica de fondo en los últimos 20 años, hemos entendido prácticamente cómo se debe de comportar el universo, y por eso que en cierta manera ahí está el código genético. Pero bueno, la radiación cósmica de fondo proviene de esos 380.000 años. ¿Qué pasó antes? Pues en tiempos más remotos, remontémonos a los primeros minutos, segundos de vida. En esas épocas vamos a ver que es cuando se forman justamente los núcleos de hidrógeno y helio, que son los dos únicos elementos que finalmente se formaron en el universo temprano. Y de hecho, la teoría del Big Bang explica por qué en esa época había 75% de hidrógeno o de protones y 25% de núcleos de helio, que son 2 protones y 2 neutrones. Esa es justo esa composición. Al día de hoy ha bajado, al día de hoy son 74% más o menos de hidrógeno y 24% de helio, porque 2% se han convertido en elementos químicos más pesados, toda la tabla periódica de Mendeleev, que ha sido procesada luego en las estrellas, como vamos a ver. Entonces, en esos primeros segundos y minutos de vida es cuando, a medida que el universo se va enfriando, se propician las condiciones para que los protones y neutrones puedan vivir en estado libre, y los protones se unan con los neutrones para formar los núcleos de helio y nos den estas fracciones que les mencioné de 75-25. Pero en épocas todavía más tempranas, antes de los segundos, remontémonos a los millonésimas de segundo, en esa época, según la teoría de la gran explosión, el estado de la materia era básicamente una sopa de partículas y antipartículas y radiación, todas en interacción unas con otras, a enormes energías, a enormes temperaturas, y de hecho había épocas cuando toda partícula tenía su antipartícula, cada partícula tenía su antipartícula, la materia y la antimateria, y ustedes saben, cuando se encuentra la materia con la antimateria, se aniquila en radiación gamma, en radiación. Y esa radiación en esas épocas era tan caliente que era capaz de volver a originar la pareja partícula-antipartícula, ya sea protón-antiprotón, electrón-positrón, en fin, a cada época teníamos estas parejas, ¿no? Pero con la expansión se enfría la radiación, y llega un momento que la radiación, digamos, se aniquilaron todos los protones y neutrones, formaron radiación, y la radiación se enfrió en un cachito de tiempo ya, y ya no fue suficiente para volver a generar las parejas de partículas-antipartículas.
Y si hubiera habido exactamente el mismo número de materia y de partículas, antipartículas, entonces todo se hubiera convertido en radiación con la expansión y al día de hoy viviríamos en un universo de pura radiación, un universo muy aburrido. No obstante, de cada más o menos 1.000 millones de parejas de partícula-antipartícula, había una que no tenía su anti. Esa se llama la asimetría bariónica, un fenómeno físico muy interesante, estudiado por Sájarov y muchos otros. Y de cada 1.000 millones de parejitas, había una soltera, digamos. Las 1.000 millones se aniquilaron, formaron radiación, la radiación se enfrió y ya no pudo volver a dar origen a la pareja de partícula-antipartícula y se convirtió en radiación. Pero de cada entonces 1.000 millones de fotones, hay una que se quedó como partícula, como neutrón, como protón o como electrón, ¿no? Y de eso está hecha la materia al día de hoy, ¿no? Entonces, al día de hoy ya no hay antimateria, solamente en laboratorio, en condiciones muy, muy especiales se puede crear antimateria, pero todo es materia. ¿Por qué? Porque toda la materia antimateria en esa época de millonésimas de segundos, o un poco menos, se aniquiló en radiación y solamente quedó una fracción muy pequeña, que son las partículas que había de exceso, digamos, de cada 1.000 millones había una que no tenía su anti. Y bueno, en realidad hay una gran cantidad aquí de fenómenos que se entiende muy bien de lo que pasaba en estas millonésimas o miles de millonésimas de segundo antes después de edad del universo. ¿Y qué pasa si vamos todavía más atrás? Si vamos a esta inimaginable edad de 10 a la menos 35 segundos, en esas épocas ya vemos que los campos fundamentales se unifican en uno solo, a excepción de la gravedad, ¿no? Que se da lo que se llama la gran unificación. De hecho, sabemos que al día de hoy vivimos en un universo donde hay 4 campos fundamentales, el campo fuerte y débil, que actúan solo a nivel subatómico, el electromagnético, que actúa a grandes escalas, y el que actúa a más grandes escalas es el gravitacional, ¿no? Estos 4 campos, más o menos cuando a una millonésima de vida del universo, cuando las temperaturas andaban en 10 a la 13 Kelvin, perdón, 10 a la menos 12 segundos, esos campos se unifican. En el campo electromagnético se unifica con el débil y se forma un campo único llamado electrodébil. Eso mereció el premio Nobel a los que desarrollaron en los años 70 esta teoría de la unificación del campo electromagnético con el débil en el universo muy temprano a altas energías. Y luego la idea es que en 10 a la menos 35 segundos, cuando la temperatura es 10 a la 27 Kelvin, ese campo electrodébil ahora se unifica con la fuerza, con el campo fuerte y se forma un único campo, a excepción del gravitacional. Entonces, la unificación del gravitacional con estos tres, bueno, con lo que son el producto de estos tres, es la famosa superunificación, fue el sueño de Einstein, unificar la gravedad con los otros campos. No lo logró y no se logra, de hecho, hasta el día de hoy, a menos que introduzcamos más dimensiones, las teorías de supercuerdas, de branas, intentan hacer estas unificaciones, porque aquí necesitamos cuantizar a la gravedad, es decir, necesitamos gravedad cuántica y es algo no se logra, por lo menos dentro del modelo estándar. Y entonces, en esta época, por lo menos de 10 a la menos 35 segundos, cuando se da esta gran unificación, es una época muy interesante. Además, aquí, recuerden, yo empecé hablando del universo, de la gravedad, del macromundo, y ahora resulta que estoy hablando del mundo de la física de partículas, de física cuántica. ¿Cómo está eso? Pues así es, se integra todo. El micro y el macrocosmos se integran en estas épocas tempranas del universo. De hecho, llegamos a esta época donde la gravedad incluso requiere de una descripción cuántica que es nada más terreno del micromundo, ¿no? ¿Y qué pasó antes de esa gran unificación, antes de esos 10 a la menos 35 segundos? Pues en estas épocas se muestra de que ni siquiera existían las partículas, antipartículas, ni la radiación como tal. Existía un estado único de mínima energía, un campo súper fundamental llamado inflatón, y que está descrito, que es básicamente, desde un punto de vista físico, se puede interpretar como el vacío cuántico. El vacío no es la nada, no es la ausencia de materia y partículas. Según la teoría, la física cuántica, hay el principio de incertidumbre de Heisenberg y nunca podemos decir que hay cero, o hay siempre un mínimo cuanto que no es ni cero es una distribución probabilística. Entonces, el estado original del universo en esas épocas era el vacío cuántico.
que son básicamente partículas y campos virtuales que aparecen y desaparecen según ese principio de incertidumbre, sin violar la conservación de energía, porque así como aparecen, en un intervalo de tiempo después desaparecen, ¿no? Y ese vacío cuántico es muy inestable, como todo que está descrito por probabilidades, y más o menos en 10 a la menos 35 segundos se desintegra, sufre justamente una transición de fase, se da origen ahora sí a las fuerzas, a la descomposición de las fuerzas, y se da origen a partículas y antipartículas y radiación, ahora sí reales, ¿no? Pero en ese proceso sufre el universo, el espacio sufre una expansión desenfrenada, por eso se llama inflación esa época. El vacío cuántico pasa por una serie de fases que hacen que el espacio se infle desenfrenadamente, porque el vacío cuántico tiene esa propiedad de ser repulsivo, como la energía oscura justamente, repele y hace que el espacio se infle a velocidades mucho mayores que la de la luz. El universo se expande trillones de veces el tamaño de una región dada originalmente. Y otra cosa importante de esta época es que el vacío cuántico son fluctuaciones, tiene fluctuaciones cuánticas. Y esas fluctuaciones luego son sacadas fuera del horizonte de causalidad en ese proceso de inflación, y esas fluctuaciones se convierten ahora en perturbaciones a la métrica del espacio-tiempo, corrugaciones del espacio-tiempo, que con el pasar del tiempo cada vez regiones más grandes se van conectando causalmente otra vez, y esas perturbaciones a la métrica ahora sí se convierten en perturbaciones en densidad de materia, energía. Es decir, son las semillas para luego formar las estructuras como las galaxias en el universo. Entonces, es bien interesante cómo en esta teoría de inflación más Big Bang, pues en cierta manera las semillas de las estructuras al día de hoy vienen de las fluctuaciones cuánticas de ese estado inicial del universo, otra vez mostrándonos esa unidad entre micro y macrocosmos, y podría yo enunciarles aquí de que en cierta forma somos fruto de las fluctuaciones cuánticas, del mundo cuántico, a pesar de que hablamos de astronomía, pues en estas épocas tenemos que remontarnos a la física cuántica. Y bueno, la pregunta que se harán, ¿y qué pasó antes todavía? En realidad, ¿hubo un principio, un tiempo cero? Parece que no. Parece que incluso ya a estas edades tan primigenias, 10 a la menos 40, a la menos 43 segundos, ya la naturaleza del espacio-tiempo pierden su esencia, se cuantiza. O sea, incluso el espacio-tiempo ahora se vuelve un objeto cuántico. Son cuantos de espacio y tiempo. Y al ser el tiempo ya algo, no ser algo continuo, entonces ya no podemos preguntarnos qué hubo antes, porque antes no hubo tiempo. Entonces ahí surgen varias teorías como la de los multiversos, que según esto es una especie de metaestado cuántico, más allá del espacio-tiempo, donde aleatoriamente se dan realizaciones, ¿no? Fluctuaciones cuánticas, relaciones probabilísticas, de las cuales emergen universos, como una bañera con muchas burbujas que están surgiendo. Muchas de ellas podrán ser muy inestables, se desintegran, pero otras burbujas pueden tener un proceso evolutivo, adquieren dimensiones, por ejemplo, 3 dimensiones espaciales, una temporal, luego sufren estas transiciones de fase, en fin, como en nuestro universo, por ejemplo, ¿no? Pero pueden haber así una infinidad de universos existiendo más allá del espacio y del tiempo. Yendo ahora a algo más comprobable, hablemos un poco sobre el origen y evolución de las galaxias. Y aquí vamos a ver que la materia oscura es el ingrediente clave. Otra vez, dentro de este escenario general del Big Bang, que empieza con esta etapa de la inflación, del vacío cuántico, la expansión esta inflacionaria bestial que hubo, el origen de partículas, antipartículas, la sopa esta cosmológica donde era materia, antimateria, que les platiqué un poquito, hasta que llega el momento con la expansión, se enfría la radiación y ya no puede interactuar con los electrones y permite que se formen los átomos. Ya después de los 380.000 años ya tenemos gas de hidrógeno y de helio y radiación que sigue viajando y al día de hoy la podemos estudiar con lujo de detalle, la radiación cósmica de fondo. Y bueno, de ese gas de hidrógeno y helio vamos a ver que ese gas es capturado por la gravedad de estructuras de materia oscura. Y es dentro de ellas donde se empiezan a formar las estrellas y las galaxias. ¿Qué son las galaxias? Bueno, supongo más o menos tienen una idea. Son enormes conglomerados de estrellas, gas y polvo interestelar y materia oscura
que están ligados por su propia gravedad. Son islas en el universo autogravitantes y donde acontece justamente gran parte del drama cósmico. Pero por otro lado, las galaxias son las unidades estructurales del universo que provienen justamente de esas tenues inhomogeneidades, de esas tenues perturbaciones que existieron en el universo temprano y que provenían a su vez de las fluctuaciones cuánticas. Pero por la gravedad, estas perturbaciones de densidad cada vez se van haciendo, van atrayendo más y más materia, se van haciendo más densas, y llega un momento que se separan de la expansión del universo y se convierten en unidades autogravitantes. Y dentro de ellas, de estas perturbaciones de materia oscura, donde forman las galaxias. Bueno, para hablar de galaxias, pues hablemos de la que más conocemos, la Vía Láctea, como es su estructura. Bueno, la Vía Láctea es un sistema más o menos de 300.000 millones de estrellas, con gas medio interestelar, ¿no? Que está formando un sistema ligado gravitacionalmente. Si la vemos de cara, es un disco que con sus brazos espirales bonitos, que es donde se están formando las estrellas más, se están formando estrellas, están las más luminosas porque son las más nacientes. Más o menos un disco de 100.000 años luz de extensión en lo que concierne a estrellas, y está dando vueltas muy rápido, está rotando más o menos a 800.000 kilómetros por hora. Es lo que con esa velocidad el Sol se está moviendo alrededor del centro. Y al día de hoy ya dimos como 18 vueltas, de hecho. Y bueno, es un sistema autogravitante que rota muy rápido, y como la Vía Láctea hay pues muchas otras galaxias. Hubble las descubrió y desde entonces se estudian con mucho detalle. Hay galaxias que tienen totalmente esferoidales, no son discos, sino son esferoides, las galaxias elípticas, o ya hay galaxias que tienen su disco, mitad esferoide, como la galaxia del sombrero mexicano. Pues las galaxias como la Vía Láctea, que si las vemos de canto, pues son delgaditas. Las vemos de cara, pues se ve esa enorme estructura discoidal con sus brazos, etcétera. Y hay varias formas de brazos, cómo se enrollan, de acuerdo a eso las clasifican. Y hay galaxias que al día de hoy son pocas, pero en el pasado eran casi todas, que en el centro de ellas hay fuentes poderosas de energía más allá de las estrellas, que producen tremendas eyecciones de gas y de materia de gas y de mucha energía. Y lo que pasa es que en estas galaxias tienen núcleos activos. Aparentemente ahí habitan hoyos negros supermasivos, hoyos negros de miles o cientos de miles de millones de masas solares, que con su fuerza gravitacional pues atraen al material circundante. El material es atraído a casi la velocidad de la luz, pero es tanto el material que viene cayendo que forma una especie de embudo, un disco de acreción, y en ese proceso de acreción se fricciona y se calienta a millones de grados, y por eso gran parte del material no cae al hoyo negro, sino que sale eyectado en poderosos chorros, ¿no? Y bueno, esta es la galaxia M87, donde se ve que tiene esos jets tremendos, y esta galaxia se ha logrado ya, como ustedes saben, hace 2, 3 años atrás, fotografiar el hoyo negro, ese hoyo negro gigantesco que habita en su centro, la sombra por lo menos. Algo similar como se hizo en las últimas semanas con la noticia de que se fotografió el hoyo negro de la Vía Láctea. Pero las galaxias en realidad hay algo más que estrellas. Las galaxias hay mucha materia oscura, materia que no brilla, pero que su gravedad la delata. Por ejemplo, como les decía, las galaxias como la nuestra están rotando muy rápido, y con esa velocidad de rotación tendrían que estar básicamente deshaciéndose. ¿Qué las mantiene confinadas? Pues la gravedad. ¿Y qué produce la gravedad? La materia, las estrellas, el gas. Si ustedes miden la cantidad de materia, de estrellas y gas que hay en estas galaxias de espirales, de hecho, ni de lejos alcanza para crear un campo gravitacional que las mantenga en equilibrio con semejante velocidad de rotación. Las galaxias de disco, como la nuestra, si estarían soportadas nada más por la cantidad de materia que brilla, estrellas, gas, tendrían que estar literalmente expandiéndose, ¿no? Por la alta rotación que tienen. Pero no, están en equilibrio. Lo mismo en estas otras galaxias, las galaxias estas esferoidales, las estrellas se están moviendo agitadamente por todos lados y tendrían que estar explotando literalmente estas galaxias elípticas, pero no, están confinadas, están en equilibrio, y eso significa que tiene que haber en ambos casos mucha más materia que la que vemos en forma de estrellas y gas. Y a eso se le llamó la materia oscura. La materia oscura en realidad es 20, 40, 100 veces más que la materia ordinaria en las galaxias.
Las galaxias, en realidad, son sistemas formados por estrellas, con su bulbo, su disco, etcétera, que están contenidos en enormes esferoides, que son, como les decía, más de 20 veces más masivas que la propia galaxia, y es esa materia oscura la que confina y hace que las galaxias estén en equilibrio. Y bueno, ¿cómo se distribuyen las galaxias en el universo? No se distribuyen azarosamente. Aquí les muestro una pequeña porción del universo local. Cada puntito es una galaxia proyectada en el cielo, pero con espectros podemos ver sus distancias, en cierta manera, y podemos hacer la reconstrucción tridimensional de cómo se distribuyen las galaxias. Y vamos a ver que la distribución de las galaxias es algo así como una especie de esponja, es decir, hay huecos, filamentos, los lugares donde se cruzan los filamentos, ahí están los cúmulos de galaxias. De hecho, podemos ver un mapa aquí de más o menos 2.000 millones de años luz de diámetro. Aquí ni siquiera se logra distinguir una galaxia, cada puntito blanco es una galaxia. Y miren cómo están distribuidas en el espacio las galaxias, formando filamentos con muchos huecos. Y eso es lo que llama la estructura, la red cósmica. ¿Y por qué es así la distribución de las galaxias a gran escala? Pues la respuesta es que es por la materia oscura. Es la materia oscura la que domina en el universo y su gravedad hace que se teja toda esta estructura filamentaria. Y luego las galaxias lo único que hacen es seguir los potenciales gravitacionales de la distribución de la materia oscura. Aquí les muestro una animación, más bien es una simulación en supercomputadora, ya un poco viejita, pero muy ilustrativa, que muestra más o menos un pedazo del universo de 50 millones de años luz. Y ustedes ven acá cómo al principio era todo muy homogéneo, pero poco a poco se han ido formando estructuras, justamente estas estructuras filamentarias, que son de materia oscura. Pero en esta simulación también se ha puesto gas, hidrógeno y helio, que es atrapado en esta telaraña cósmica, especialmente en las regiones más densas donde están los halos, los esferoides de materia oscura. Ahí el gas cae, se condensa y se forman galaxias, y dentro de las galaxias se forman estrellas. Y ven aquí como en esta telaraña cósmica se están formando galaxias, y además las estrellas evolucionan, explotan como supernovas, muchas de ellas, y eyectan mucha energía y gas al medio interestelar y al medio intergaláctico. Y de hecho, en muchas de estas galaxias en épocas tempranas tenían esos hoyos negros supermasivos que les mencioné, gigantescos, que al ser alimentados por mucho gas que había en esa época, forman estos núcleos activos, estos tremendos jets que empiezan a expulsar el gas que había caído anteriormente en la galaxia. Y así se ve cómo se va construyendo. Esta es una simulación basada en física, en todas nuestras leyes de la física, en la cosmología, en la gravedad, y ven ustedes cómo va evolucionando la formación de galaxias y estrellas dentro de ellas. Al principio el universo en esta simulación se ve que era muy violento, había mucha formación de galaxias, de estrellas, explosiones, etcétera, y poco a poco ya se va tranquilizando. Y lo que ven ustedes acá como colorcito medio púrpura, ese es el gas ya enriquecido, porque al principio todo era hidrógeno y helio, pero dentro de las estrellas y las galaxias se procesaron los demás elementos químicos que luego fueron expulsados, y de esos elementos químicos ya más procesados se formarán nuevas generaciones de estrellas, y al día de hoy vivimos ya en un universo con muchos elementos químicos procesados, estrellas ya muy viejas, con galaxias que se distribuyen en esa forma de esponja, y todo esto pues lo podemos explicar en base a nuestra teoría a la física con la que contamos, y la teoría del Big Bang y de la evolución de la materia oscura y la materia ordinaria dentro de ella. Y desde el punto de vista observacional, pues al día de hoy podemos ver con telescopios como el Hubble y muchos otros, galaxias cada vez más lejanas, lo que significa que a su vez son de más del pasado. Los telescopios son como máquinas del tiempo. Mientras más lejos vemos, en realidad estamos capturando la luz que viene más del pasado. Y así al día de hoy podemos ver diferentes épocas de historia del universo, de diferentes pedazos de la edad del universo, y vemos cómo eran las galaxias a épocas cuando tenían la mitad o la décima de su vida, y eran muy diferentes a las del día de hoy. Eran galaxias mucho más activas, más chiquititas también, un poco como les mostré en esa simulación numérica. Y ahorita uno de los grandes retos, por ejemplo, con el telescopio espacial James Webb, el nuevo telescopio espacial, pues la idea es llegar a ver las primeras galaxias y posiblemente los efectos de las primeras estrellas formadas en el universo dentro de esta teoría. Pasando rápidamente ahora, ya se me acaba el tiempo, al origen de las estrellas y planetas,
Pues como ustedes saben, en las estrellas se procesan, ya les dije, los elementos químicos. En el medio interestelar, en las regiones esas muy frías, llamadas nubes moleculares, es ahí donde se están formando las estrellas. Y alrededor de toda estrella siempre hay un disco de gas frío, del cual luego emergerán los sistemas planetarios. Un disco que está rotando alrededor, del cual luego emergen sistemas planetarios. Ya de hecho se pueden fotografiar, por ejemplo, con los radiotelescopios en Chile, en el ALMA, la formación de una estrella y alrededor de ella los anillos de gas de los cuales luego se formarán planetas. Y bueno, las estrellas, en sentido, nosotros somos polvo de estrellas, como dijo Carl Sagan, ¿no? En el sentido de que los elementos de los cuales estamos hechos algún día se procesaron en las estrellas. Y bueno, ahora pasando a otro tipo de origen, el origen de la vida y de la conciencia. La vida es otro de los fenómenos emergentes que hay en el universo. Fenómenos emergentes son fenómenos nuevos que surgen cuando un sistema en su cuantía adquiere un nuevo nivel de complejidad que de hecho origina nuevas leyes para ese sistema. Surge de hecho un nuevo ente. Es decir, la suma de las partes es mucho más el total es mucho más que la suma de las partes. Emergen sistemas cualitativamente diferentes con nuevas leyes. La suma de moléculas no es la vida, ¿no? La vida es mucho más que suma de moléculas, por ejemplo. Entonces, la vida es un fenómeno emergente. Como les decía, para formar la vida, pues necesitamos moléculas muy complejas como el ácido ribonucleico, desoxirribonucleico, las proteínas, etcétera. Y bueno, para definir qué es vida es muy complejo, porque la vida no es nada más la suma de muchas cosas, ¿no? Es una nueva forma de existencia, es un fenómeno emergente, como todo el tiempo se ve en el universo. Surgen nuevas realidades en base a la suma que es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Y bueno, la vida, no voy a tener tiempo es muy difícil definir qué es vida, hay muchos atributos, pero básicamente los componentes para tener vida como la conocemos tienen que ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y una serie de otros 20 elementos más, pero lo más importante son estos 4, así llamados CHON, ¿no? Y la idea es que cómo de estos elementos se forman moléculas tan complejas como las proteínas y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Y bueno, de hecho, el origen de estas macromoléculas, en realidad, se llaman los procesos prebióticos, se pueden dar en el medio interestelar. Ahí hay condiciones para que se formen las moléculas prebióticas, pero eso todavía no es la vida. Luego están los procesos protobióticos, es decir, ahora cómo, cómo se forman las células. Ese es el punto clave ahorita para entender el origen de la vida. Y como ustedes saben, desde los años 20, 30 del siglo pasado, el famoso Alexander Oparin en la Unión Soviética y Haldane en Inglaterra, sostenían de que la vida se puede crear, es una sopa primigenia de compuestos orgánicos que se puede crear en cierta manera en laboratorio. En los años 50, Miller y Urey realizaron los experimentos para sintetizar la vida. Obviamente no lograron sintetizar vida como tal, células, pero sí lograron sintetizar bastantes moléculas muy complejas, aminoácidos, emulando más o menos las condiciones que existían en el planeta temprano, ¿no? En los años 50, saben ustedes, Watson y Crick elaboraron la teoría del ácido desoxirribonucleico, que es el código genético de la vida, esta compleja molécula que guarda codifica la, la, las propiedades, digamos, de los seres vivos. Y también existe el ácido ribonucleico, que es nada más una hélice, que es mucho más fácil de transportar, de mover. Y por eso es que una de las teorías que se propone para el origen de la vida es ¿qué fue primero? Lo primero, según esta teoría, es la formación de este ácido ribonucleico. Se llama la teoría del mundo ARN. Es decir, la vida, lo principal para la vida es que se pueda reproducir. Y para que se pueda reproducir, tiene que guardarse la información genética, y eso lo hace el ácido ribonucleico, y luego ya de una manera mucho más precisa el ADN, ¿no? Entonces, ¿cómo formar moléculas de ARN? Durante 40 años se está intentando, se ha logrado parcialmente, bajo condiciones muy particulares, lograrlo, pero hasta ahora no se logra en laboratorio sintetizar las moléculas de ARN. Y bueno, por eso han surgido otras teorías donde dicen que lo principal para formar la vida, más que el ARN, es crear sistemas metabólicos, es decir, sistemas que sean capaces de autosustentarse
Y dentro de ellos ya se darán las condiciones para formar las moléculas de ARN, ADN y las proteínas. Y bueno, las teorías muestran que hay en la Tierra las ventilas hidrotérmicas, las chimeneas oscuras en los océanos, donde hay condiciones para formar estos sistemas, autosustentables. Y por último, la teoría ahorita más aceptada de formación de la vida es que en realidad lo primero que se tiene que haber formado es algo unificado, es la compartimentalización, es decir, un sistema que pueda autosustentarse por sí mismo, pero que contenga todas las condiciones, los catalizadores, como las arcillas, para que se forme el ARN. Es decir, según estas teorías, lo primero que se formaron fueron las protocélulas, que se formaron aparentemente en las ventilas del mar plano, y una vez que se formaron estos sistemas, son autosustentables, tienen las condiciones ahí para que se formen las moléculas de ARN, las proteínas, luego se fragmentan y evolucionan y al final ya forman las células, ¿no? Entonces, bueno, al final parece que sí la ciencia está pudiendo mostrar cómo se puede originar la vida. Es un fenómeno emergente muy complejo, de por cierto, pero se puede haber dado en el planeta Tierra. Y bueno, la pregunta que surge si hay vida en otros planetas, obviamente, en este contexto cósmico, pues la respuesta es que sí. No hay nada que nos diga que somos algo tan particular en un universo tan vasto, ¿no? De hecho, las condiciones para formar los procesos prebióticos, para que se formen moléculas complejas, como proteínas, se dan en el medio interestelar, porque ahí ya se ha descubierto, de hecho, proteínas y moléculas muy complejas en el medio interestelar. Pero luego, para que ya ahora la vida se desarrolle, para que se formen células, sí se requiere de medios mucho más sofisticados que el medio interestelar, que seguramente solamente se dan en planetas como el nuestro. Y además planetas que puedan albergar agua en estado líquido. Y bueno, ahí la pregunta es, ¿seremos únicos en ese sentido? Parece que en el sistema solar sí, pero sabemos que alrededor de cada estrella hay un sistema planetario. Al día de hoy ya se han descubierto más de 5.000 exoplanetas en las estrellas más cercanas que tenemos. Y muchos de ellos son muy similares a la Tierra. Entonces, básicamente los astrónomos estamos seguros que hay vida en otros lugares. Es un fenómeno muy complejo, no es trivial, pero hay condiciones en otros lugares para formarla. Y una vez que surge la vida, surgen las células, ya eso sí lo tenemos muy bien entendido, todo el proceso de evolución de las especies, ya hasta dar origen a seres muy complejos con sistema nervioso y con inteligencia. Quizás una pregunta que no es muy clara es cómo surge después de eso la conciencia, que es mucho más que inteligencia, esa capacidad de autorreconocernos y de explicar las cosas, etcétera, ¿no? Y en base que cuando surge ya la conciencia, además se forman entonces ya colectivos y eso puede dar origen a las civilizaciones. Entonces, todos estos pueden ser justamente fenómenos emergentes, ¿no? O sea, la suma de células todavía no es un ser con conciencia, un ser inteligente, ¿no? Eh, Emerge una nueva forma de existencia cuando surge el ser con conciencia. Y los seres con conciencia, a su vez, forman una nueva forma de existencia que son las sociedades, las civilizaciones. Y bueno, ya para terminar, entonces, la cosmovisión actual es que vivimos en un universo en un constante proceso de evolución. De una posible realización aleatoria del metauniverso surgió una burbuja, un universo particular, con vacío cuántico que tuvo 4 dimensiones, 3 temporales, una temporal, y luego se desintegra el vacío y forma la sopa de partículas, antipartículas. A medida que se expande ese universo se enfría, se forman luego los núcleos, los átomos, del gas de átomos capturados en los potenciales de la materia oscura se forman las galaxias, dentro de las galaxias las estrellas, los planetas, en algunos pueden surgir vida, seres con conciencia y civilizaciones, ¿no? Y así al día de hoy vivimos en un universo donde todo el tiempo se ve ese constante proceso de transformación de sistemas cada vez más complejos a través de los así llamados fenómenos emergentes, donde cada proceso que se da un fenómeno emergente surge una nueva realidad con sus propias leyes, con su propia... es un ente nuevo el que surge cuando hay estos fenómenos emergentes. Y lo que sí yo en mi experiencia personal veo todo el tiempo es que hay una direccionalidad en ese proceso evolutivo y de formación de fenómenos, y de fenómenos emergentes. Ahora, cuidado,
Eso no implica que haya habido un propósito inicial, ¿no? Que sea una especie de teleología, es decir, que hay un diseño inteligente de nuestro universo, hecho con un propósito, ¿no? Lo que sí puede ser es que hay una especie de teleología dialéctica, es decir, que hay un sentido evolutivo que se va construyendo todo el tiempo, ¿no? Se forman las partículas, forman los átomos, que es un sistema totalmente diferente nada más a la suma de partículas, pero los átomos a su vez forman nuevos sistemas más complejos como las moléculas forman células, y en cada uno de estos procesos emergen nuevas realidades. Y en ese sentido, nosotros como seres conscientes llevamos impreso toda esa tendencia natural que todo el tiempo tuvo el universo de ir formando formas de existencia más y más complejas. Pero aquí también, por nuestro propio libre albedrío que tenemos, podríamos llegar a autodestruirnos, podríamos acabar con ese proceso evolutivo de realidades emergentes que vemos que se da en la cosmología y en nuestra visión científica del mundo. Entonces aquí, en esta nueva cosmovisión que surge, fáctica, objetiva, basada en ciencia, también surge un aspecto ético, como en las cosmovisiones más comunes, que es, yo creo, el compromiso de darnos un sentido de responsabilidad. Al momento de darnos cuenta que somos una forma muy compleja de evolución a la que ha llegado el universo, está en nuestras manos el continuar ese proceso. Tenemos esa responsabilidad, por eso les menciono un compromiso ético en esa cosmovisión científica. Y bueno, para terminar, entonces, la cosmovisión científica que emerge, yo creo que es una cosmovisión muy edificante. ¿Por qué? Porque es objetiva y es común a todos, más allá de nacionalidades, de creencias o incluso de épocas, ¿no? Es decir, es algo que es común a todos. Es fáctica, es comprobable y no es impositiva ni absolutista. Es decir, la ciencia está basada en que no hay una verdad absoluta, y se va haciendo, solamente que todo aquello que se establece científicamente tiene que ser demostrable. Y obviamente es inagotable, cada vez vamos a ir teniendo mayores conocimientos de la realidad, del universo y de nuestra parte en el mismo. Y en ese sentido, pues esta cosmovisión es una cosmovisión muy humilde, en el sentido de que nos pone no como que los dueños de todo o ante una visión absoluta, sino es algo que se va haciendo en el camino. Y bueno, vamos en esa dirección, yo creo, la de generar a través de la ciencia no solamente conocimiento, que es lo que hacemos los científicos, sino que ahora el reto está en base a ese conocimiento generar sabiduría y generar una cosmovisión que como civilización, pues nos unifique más todavía y nos muestre que podemos seguir ese proceso evolutivo que vemos claramente que hay en el universo y continuar eso y crear nuevas realidades y no autodestruirnos. Lamentablemente, como saben ustedes, tenemos la capacidad de hacerlo ya con el armamento nuclear o con el abuso que hacemos de la naturaleza, el calentamiento global. Es decir, está en nuestra conciencia el evitar eso y, al contrario, continuar ese proceso evolutivo que nos muestra la cosmovisión científica que emerge, existe y del cual somos parte. Bueno, aquí termino mi plática, perdón por extenderme. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir, por tu presentación del día de hoy. Estuvo magnífico. En estos momentos voy a presentar al profesor Víctor Vera, que vamos a dar paso a las preguntas de la charla que tengan nuestro público. Profesor Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, profesor Vladimir, primero por la gentileza, nuevamente. Ya lo dijimos detrás de cámaras, pero ahora le decimos al público, ¿no? Por la gentileza de haber aceptado esta invitación y también por la espectacular charla, ¿no? Creo que hemos aprendido todos a enlazar, wow, qué tal conexión, ¿no? Que no es fácil, o sea, conectar desde el inicio hasta el final, en términos de tiempo y en términos de escalas, desde lo pequeño hasta lo grande, para regresar nuevamente a lo pequeño que somos nosotros, ¿no? Excelente charla, y en lo personal me encantó muchísimo. Bien, hay algunas preguntas que nuestro público nos ha dejado, y bueno, si tienen algunas preguntas también pueden seguirla adicionando, por favor.
Una de las preguntas que surge es, nos viene, a ver un segundito, acá tenemos la pregunta, nos viene de Sabina Romero. Nos dice, si el frenado no se está dando, entiendo que es del universo, ¿no? Si el frenado no se está dando, ¿usted cree que lleguemos al Big Freeze? Sí, de hecho eso es lo que nos muestra o el Big Freeze o el Big Rip, ¿no? O sea, el desgarramiento, el gran desgarramiento o el gran enfriamiento, en el sentido de que cada vez ahora nos estamos alejando más rápido y de hecho va a llegar un momento que todo se va a separar de todo. O sea, no, para la astronomía no es buena noticia porque ya no vamos a poder ver ni las galaxias porque las galaxias se van a salir de nuestro horizonte de causalidad en cierta forma, ¿no? Entonces, si esa energía oscura sigue actuando, cada vez hace que el universo se expanda más y más rápido. Es un proceso, de hecho, que se va incrementando. Y sí, al final de cuentas, vamos a terminar en un universo donde todo la densidad sea bajísima, ¿no? Básicamente, posiblemente vamos a llegar otra vez al vacío cuántico, es decir, a una separación de la materia y la energía tan grande que lo que vamos a tener simplemente en un dado pedazo del universo es vacío cuántico. Y eso es interesante porque de ese vacío cuántico justamente puede ahora, como en nuestro caso en la inflación ocurrió, a lo mejor de ahí pueden emerger nuevos universos. Claro, Y estoy especulando, ¿eh? Claro, una especie de universo bebés producto del nuestro, algo así. Del nuestro. El punto es Sí. cómo transmitir la información a esos nuevos universos. A lo mejor nosotros ha surgido estas teorías especulativas, han salido en la prensa, ¿no? De que nuestro universo, por ejemplo, puede, en cierta manera, puede haber sido creado. No es que haya sido creado, sino que se ha transmitido información en el vacío cuántico del cual emergemos de algún otro universo con civilizaciones posiblemente que han permeado y han, de cierta manera, condicionado cómo está evolucionando nuestro universo, ¿no? Pero bueno, para responder desde el punto de vista así Claro. científico, sí, la expansión acelerada nos muestra de que vamos hacia un gran desgarramiento o un gran enfriamiento y todo se va alejando cada vez más rápido de todo. Las galaxias. Dentro de las galaxias posiblemente, como bien viven por su propia autogravedad, ahí no, la expansión global no afecta, ¿no? O sea, el sistema planetario o todo lo que ocurre dentro de nuestra galaxia, esa no sufre el efecto de la expansión, ¿no? No estamos nosotros en expansión como sistema planetario o como galaxia, pero ya entre galaxias, ahí sí la expansión se ve claramente, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Sabina Romero. Muchas gracias por la respuesta también, profesor Vladimir. Tenemos una pregunta por aquí que va en esa dirección, que nos menciona, a ver, un segundito. Nos viene de Yasmín Gutiérrez. ¿Cómo se puede descubrir que hay otros universos? Muy buena pregunta. De la Bueno, para teoría empezar, a la observación, ¿no? ¿Cómo pasar exactamente. ese? Sí. Sí. Bueno, para empezar tendríamos que estar seguros para empezar que existen otros universos, en el sentido de esta teoría del multiverso, ¿no? Eh, eh, pero es muy difícil, de hecho no habría conexión, no tendríamos conexión con otros universos para nada, pero sí podemos indagar un poco en las condiciones iniciales en el sentido de que todos estos universos provienen de una misma realidad, de ese metaestado, de ese multiverso. Y entonces, ahorita se especula, por ejemplo, que puede haber evidencias en la radiación cósmica de fondo, en ciertos patrones que se puedan encontrar en la radiación cósmica de fondo, que han sido impresos por cierto efecto que al inicio hemos tenido con otros universos, ¿no? Puede haber cierta interacción inicialmente entre una burbuja y otra, en esta forma metafórica de ponerlo, y a lo mejor la acción de esas burbujas en las fases iniciales han quedado impresas de alguna manera en nuestro universo y bueno, la observación más antigua que tenemos del universo es esa radiación cósmica de fondo que baña el cielo y en esa podríamos encontrar ciertos patrones que nos demuestren que hay otros universos, ¿no? De hecho, se propone y hay gente, hay colegas científicos que buscan estos patrones, ¿no? Evidencias de posibles otros universos. ¿Y eso también no podría estar impreso en la distribución del universo a grandes escalas?
Sí, manera. porque al final de cuentas, de esa radiación, de esa distribución de la radiación cósmica que les mencioné, de ahí también luego viene la distribución a gran escala de las galaxias, ¿no? Y sí, también podría estar, solo que es más fácil seguramente explorarlo en la radiación cósmica de fondo. Es más, ¿cómo decirles? Es menos contaminado, ¿no? Porque luego de esas fluctuaciones de la radiación cósmica de fondo viene la formación de estructura, pero ya empiezan a haber fenómenos ahí gravitacionales no lineales que pueden un poquito distorsionar, digamos, la señal original, ¿no? Pero sí, definitivamente también se puede hacer esa búsqueda ahí. Claro, muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias, Yasmín. Esperemos que, bien interesante la pregunta en realidad, ¿no? Porque pasa Sí. de la parte teórica a la parte ya cómo demostrar si es que esto hubiese, ¿no? Muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta, por favor, y aprovechando la gentileza del profesor Vladimir Áviles, tenemos algo también relacionado con cosmología, ¿no? De Eduardo Medrano. ¿Podríamos poner el volumen total del universo en una función matemática que se define por una variable de hace cuánto tiempo ocurrió el Big Bang? Bueno, el volumen total, el universo, el modelo más actual que tenemos es de un universo infinito, pero podemos tomar siempre un volumen arbitrario, lo cuán grande quieran, por lo menos que esté causalmente conectado. Y más que una función matemática, es justamente condiciones iniciales. Es decir, es lo que hacemos nosotros, lo que hago yo en cierta manera con mi grupo. Partimos de un pedazo del universo que tiene las propiedades que nos muestra la radiación cósmica de fondo. Es decir, cómo están distribuidas las perturbaciones. Y eso viene, a su vez, de la inflación, de cómo eran las fluctuaciones cuánticas. No es una ecuación, son muchas ecuaciones, es toda una descripción física, digamos así, ¿no? Pero esa descripción física, al final de cuentas, se traduce en una descripción más bien estadística de cómo son tan distribuidas las perturbaciones de densidad de la materia y cómo son su amplitud en función de su tamaño. Y a partir de ahí, que hacemos ya metiendo el efecto de la gravedad y luego el efecto de la materia ordinaria, etcétera, llegamos a cómo es el universo actual, el universo de galaxias actual. Entonces, para responder a la pregunta, más que una función matemática, es una compleja colección de física que está muy bien restringida con las observaciones y a partir de estas condiciones iniciales podemos reproducir cómo va evolucionando el universo de galaxias y estructuras de gran escala hasta llegar al universo actual. Muchas gracias por tu pregunta, Eduardo Medrano. Seguimos con la parte cosmológica un poquito y nos viene esta pregunta de una de nuestras estudiantes de San Marcos, de Rita Valle, de la Escuela de Física. Nos dice, si no sabemos qué es la energía oscura, ¿cómo sabemos que existe? Buena pregunta, ¿no? Generalmente en la ciencia siempre ocurre así. Primero, descubrimos algo que no calza con lo que se conoce hasta ese momento, y obviamente ese algo no sabemos qué es, pero hay evidencias de que está presente, es algo que no encaja con nuestros conocimientos o modelo a ese momento, ¿no? Entonces la energía oscura es eso, ¿no? Es decir, cuando se descubrió que el universo se está expandiendo aceleradamente, entonces la única manera de explicar eso es un medio repulsivo, es decir, es un medio que no es materia, es un medio que no es gravitante, que es antigravitante. Entonces, no sabemos qué es, pero sabemos el efecto que causa. Y ese efecto que causa es una expansión acelerada, es algo repulsivo. Y justamente ahorita el reto es ahora saber qué es eso, cómo podemos... De hecho, hay muchas propuestas, obviamente. Una de ellas es, bueno, se comporta como la constante cosmológica de Einstein. Esa constante cosmológica tiene su encarnación física como el vacío cuántico, justamente. Se propone que ese fue el origen del vacío cuántico, pero que el vacío cuántico sea la energía oscura que está acelerando al día de hoy la expansión, es muy poco probable por un problema ahí de ajuste fino que llevamos en la física, pero
no sabemos bien qué es, pero hay muchas pistas, ¿no? Pero en general así ocurre, igual con la materia oscura. La materia oscura no sabemos qué es, hasta ahora, hay muchas propuestas, pero sabemos que hay algo que con la relatividad general y con nuestra dinámica newtoniana, que nos explica más o menos cómo es la dinámica de los planetas, de las estrellas, de las galaxias y de la interacción de las galaxias, explica muy bien, pero con esa física y con las observaciones de que las galaxias rotan muy rápido o las estrellas se están moviendo muy agitadamente dentro de las galaxias, todo eso nos indica a que tiene que haber mucha más materia que no está en forma de estrellas ni de gas, es decir, lo que brilla. Y eso es la materia oscura. Entonces hay evidencias de que hay algo ahí que produce gravedad, pero no sabemos todavía qué es. Y así siempre funciona la ciencia, ¿no? Recuerden en principio del siglo pasado, eh, ya se descubrió la radiactividad, ¿no? De hecho, hasta no sabían qué era, hasta la pobre Marie Curie arriesgó su vida estudiando la radiactividad del uranio y todo esto, no sabían qué era, ¿no? Pero cuando se descubrió el fenómeno, se intentó ahora explicarlo y bueno, al final se entendió de qué se trataba, ¿no? Y así siempre es casi en la ciencia, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Y nos vamos con una última pregunta, si nos permites, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Otra vez, Eduardo Medrano, que ya nos vamos a la vida, ¿no? Exploramos un poco de la vida y me parece un poco interesante la perspectiva también que nos mantiene. ¿Podría definirse la vida como una ley de la física que apareció después de las cuatro? Yo entiendo que después de las cuatro leyes, las cuatro fuerzas de la naturaleza, ¿no? Después de las cuatro que ya se mencionó, suena raro, pero si no depende de las demás, no lo veo alocado. Es complicado. De hecho, es muy tentador siempre a veces intentar explicar la vida como un proceso físico más común. De hecho, hay teorías que lo tratan de explicar desde el punto de vista termodinámico, ¿no? Como una consecuencia inevitable de la termodinámica, ¿no? El surgimiento de la vida. Pero son muy, muy discutibles esas propuestas, esas hipótesis. Yo prefiero pensar como un fenómeno emergente, ¿no? O sea, un fenómeno que se separa de sus partes, ¿no? O sea que, de hecho, la vida ya no se rige posiblemente por leyes físicas, por las leyes físicas que rigen, por ejemplo, el mundo atómico, el mundo molecular, ¿no? Surge una nueva realidad con sus propias leyes, y bueno, por eso también la ciencia se dividen las ciencias se dividen en especialidades, ¿no? O sea, los biólogos saben poco de física, ¿no? O los físicos sabemos poco de biología o de química, ¿no? ¿Por qué? Porque son sistemas totalmente, claro, en su esencia tienen que ver con sus partes, ¿no? O sea, todo al final de hecho está hecho de partículas elementales, de quarks y leptones. Pero con la física de quarks y leptones, que es básicamente física cuántica, no vamos a explicar cómo se comportan las estrellas, ni cómo se comporta cómo surge la vida o cómo se comporta la sociedad, ¿no? Cada nuevo fenómeno emergente que ocurre adquiere sus propias leyes, creo, ¿no? En fin, pero bueno, no estoy en contra de tener una visión física, digamos, de todo, que todo se puede explicar por principios físicos fundamentales, ¿no? Sería interesante, pero lo veo complicado. Perfecto. Bien, entonces, si me permites una pregunta ahora, mi pregunta final, que me ha encantado esta perspectiva que se da de la cosmovisión científica. Y más que una pregunta me gustaría saber una opinión, ¿no? Una opinión. Yo entiendo que la cosmovisión científica basada en la ciencia, basada en la objetividad, ¿no? ¿Crees que en un mundo tan difícil como tenemos, un planeta tan difícil, con sus contradicciones propias, un planeta dinámico también, ¿crees que la cosmovisión científica sea la manera, digamos, adecuada que rija, digamos, al planeta entero, sea el ser humano, o sean las personas científicas o no? O sea, en base a la objetividad, ¿crees tú que eso puede ser una solución para apaciguar las habas de un mundo tan accidentado que tenemos? Pues es una excelente pregunta y invita a una profunda reflexión.
y yo siento que sí, ¿no? Obviamente siento que por ahí tenemos que caminar, pero con mucho cuidado, ¿no? O sea, no caer, por ejemplo, en lo que es el cientificismo, el cientificismo, ¿no? Es decir, en reducir todo, que podemos explicarlo con ciencia. La ciencia, justamente su punto de partida es que no hay nada absoluto. La ciencia todo el tiempo se está haciendo, se va, va gradualmente, ¿no? Entonces, el hecho de que surja una cosmovisión, como tú bien lo mencionaste, una cosmovisión tiene que ser algo común a todos, no nada más los científicos. Vamos a tener la cosmovisión esa porque hemos estudiado 10, 15, 20 años, ¿no? Y nos dedicamos a eso. La idea que si es una cosmovisión es que sea algo que permea toda la sociedad, ¿no? Y en ese sentido la cosmovisión científica tiene todo el potencial para ser una cosmovisión completa, entendible para todos, pero no tiene que caer, creo, en el reduccionismo. Es decir, es lo que yo creo falta todavía madurar, es lo que decía de sabiduría, ¿no? Más allá del conocimiento científico, el cual es, bueno, para los que hacemos ciencia, es la mejor manera, es la manera más elaborada de describir la realidad, pero tiene sus limitaciones y siempre las va a tener. Entonces es ahí donde tiene que entrar este aspecto de sabiduría, que es una integración de todos los conocimientos científicos, pero además puestos en un plano humano, puestos con mucha humildad, sin pretensiones de que la ciencia lo puede explicar y resolver todo, pero la ciencia nos da el método, por lo menos, para tener una visión que nos aleje de los conflictos y que nos acerque a evolucionar, a seguir evolucionando, a seguir creciendo como sociedad, como civilización en este caso, ¿no? Yo creo que si esa cosmovisión científica permea a nivel de las sociedades, pues podríamos no estar hablando al día de hoy de conflictos como los que vemos a diario, ¿no? Como conflictos como la guerra que estamos viendo ahorita de Rusia con Ucrania, o conflictos como el calentamiento global. O sea, estaríamos tan conscientes de que es algo tan científico lo que está pasando con nuestro planeta, con el calentamiento global, que no habría duda que entonces hay que actuar, ¿no? Claro. A nadie se le ocurriría contradecir o no hacer caso o no preocuparse, ¿no? Los científicos lo vemos tan álgido ese problema que si toda la sociedad entendería eso y entendería que como civilización tenemos que seguir ese proceso evolutivo, pues ya estaríamos resolviéndolo, ¿no? Estaríamos tomando acciones para resolverlo, acciones concretas. Entonces, en ese sentido, como mencionas, creo que esta cosmovisión científica sí podría ir en la dirección de mejorar la calidad de vida, al final de cuentas, de la humanidad. Perfecto, excelente. Bien, muchas gracias entonces, profesor Vladimir Ávila. Estamos muy encantados de todos de haberte tenido aquí, ¿no? En ese espacio que lo hacemos ya desde hace bastantes décadas, incluso desde antes que estuviéramos acá, muchos de nosotros, y por supuesto agradecerte, ¿no? Infinitamente, esperemos que podamos estar en contacto permanente y tener la gentileza tuya de estar aquí una vez más. Claro que sí, con mucho gusto. Cuenten conmigo siempre y muchas felicidades por esta iniciativa, por esta subactividad que tienen. Es realmente muy importante lo que hacen. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias entonces también a Julio, a Micaela y a toda la gente que nos sigue a través de las redes. Encantados con las preguntas. Nos despedimos por este momento y nos vemos el próximo viernes astronómicos en algún lugar del espacio y del tiempo. Chao.